¿Alguna vez has tenido la extraña y perturbadora sensación de que el suelo bajo tus pies no es tan firme como parece? ¿Que las reglas sobre lo bueno y lo malo, esas verdades que te enseñaron desde niño, son en realidad un castillo de naipes a punto de derrumbarse? Si es así, no estás loco. Estás despertando. Hoy no te ofrezco consuelo fácil ni respuestas sencillas. Te ofrezco algo mucho más valioso. Un viaje al corazón de una de las preguntas más oscuras y liberadoras de la existencia, guiado por tres de las mentes más temidas y brillantes de la filosofía: Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer y Émile Cioran. Juntos exploraremos el secreto sombrío que ellos se atrevieron a susurrar, la posibilidad de que la moralidad, tal como la conocemos, sea una elaborada ilusión. Este no es un video para cualquiera. Es un refugio para quienes sienten que ya no encajan en las viejas respuestas, para quienes buscan una verdad más profunda, aunque duela. Si te quedas hasta el final, te prometo que no saldrás ileso, pero saldrás más libre. Hacer estos vídeos es mi forma de explorar las profundidades del alma humana, y tu apoyo es el faro que ilumina este camino. Si este viaje resuena contigo, tu suscripción es el mayor gesto de aliento que puedo recibir. Te invito a hacer clic en el botón de suscribirte y unirte a esta comunidad de buscadores de verdad. Capítulo 1. Schopenhauer y el dolor universal. El origen de la moralidad en la compasión por el sufrimiento. Para entender por qué nuestra brújula moral puede ser una ilusión, primero debemos ir a su supuesto origen. Y para Schopenhauer, el gran pesimista de la filosofía, todo comienza en un único lugar: el sufrimiento. Imagina por un momento que la vida no es un regalo, sino una condena. Un péndulo que oscila incesantemente entre el dolor de no tener y el aburrimiento de haber conseguido. Esta es la visión trágica de Schopenhauer. Él argumentaba que bajo la superficie de nuestras vidas individuales, con nuestras pequeñas alegrías y grandes tragedias, yace una fuerza ciega e insaciable que él llamó la voluntad de vivir, una energía cósmica que nos empuja a desear, a luchar, a consumir, a existir, sin ningún propósito final más que perpetuarse a sí misma. Y el resultado inevitable de esta voluntad es el sufrimiento. Todos, sin excepción, estamos atrapados en su red. Entonces, ¿dónde encaja la moral aquí? Schopenhauer nos dice algo revolucionario. La moralidad no desciende de un Dios justiciero ni de un cálculo racional sobre lo que es útil para la sociedad. Nace del único sentimiento que puede romper las barreras de nuestro egoísmo: la compasión. La verdadera compasión, para él, es un momento de profunda revelación. Es cuando miras a los ojos de otra persona, o incluso de un animal, y por un instante, el velo de la individualidad se desgarra. En su dolor, reconoces el tuyo. En su lucha, ves tu propia lucha contra la misma voluntad ciega. En ese momento, te das cuenta de que tú y el otro no sois fundamentalmente diferentes. Ambos sois manifestaciones de la misma tragedia universal. La moralidad, entonces, no es seguir un código de no harás esto o aquello. Es la acción que surge de esta identificación mística. Ayudas al otro no porque una ley te lo ordene, sino porque en el fondo sabes que estás ayudándote a ti mismo. Es un acto de egoísmo cósmico, una forma de aliviar el dolor del mundo porque sientes ese dolor como propio. Pero aquí está la trampa, el primer indicio de la ilusión. Si la moral se basa en sentir el dolor ajeno, ¿qué pasa cuando dejamos de sentir? ¿Qué pasa cuando el cinismo, el cansancio o nuestra propia agonía nos vuelve insensibles? ¿Acaso la moralidad desaparece? Schopenhauer nos deja con esta inquietante verdad: nuestra bondad es tan frágil como nuestra capacidad de sentir el sufrimiento universal. Si esta reflexión sobre la raíz de nuestra compasión te ha hecho mirar el mundo de una forma distinta, considera darle un like a este video. Es una forma silenciosa de decir que has sentido esa conexión. Capítulo 2. Nietzsche y la muerte de Dios. ¿Quién escribe las reglas del juego moral? Si Schopenhauer nos mostró que la moralidad podía tener un origen tan inestable como el sentimiento, Nietzsche llega con un martillo para destruir todo el edificio. Para él,
El problema no es solo el origen de la moral, sino su propósito. Y su propósito, nos revela, es cualquier cosa menos noble. Nietzsche nos invita a ser arqueólogos de nuestros propios valores, a cavar bajo las palabras bueno y malo para descubrir los huesos y las armas que esconden. Lo que encuentra es una historia de poder, resentimiento y una venganza silenciosa y brillante. Él nos habla de dos tipos fundamentales de moral, la moral de señores y la moral de esclavos. En la antigüedad, nos dice Nietzsche, la moral de señores era la que prevalecía. Los nobles, los fuertes, los poderosos se miraban a sí mismos y a sus cualidades. El orgullo, el coraje, la ambición, la capacidad de crear y afirmar la vida y decían, esto es bueno. Lo malo era simplemente una ocurrencia tardía. Todo aquello que era débil, cobarde, humilde, plebeyo, era una moral que nacía de la afirmación de la propia fuerza. Pero entonces ocurrió lo que Nietzsche llama la rebelión de los esclavos en la moral. Los débiles, los oprimidos, los resentidos no podían competir en el campo de la fuerza, así que idearon una venganza mucho más sutil y duradera. Invirtieron los valores. Miraron a a los señores y a todo lo que representaban, su poder, su riqueza, su felicidad, y dijeron con el veneno del resentimiento, eso es malvado. Y por el contrario, glorificaron todo lo que era propio de su condición. La humildad se convirtió en una virtud, la pobreza en una bendición, la debilidad en mansedumbre y el sufrimiento en una prueba de piedad. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijeron, porque de ellos será el reino de los cielos. Esta fue, para Nietzsche, la mayor estafa de 1916, la historia humana. La moralidad judeocristiana que se convirtió en la base de la ética occidental no era la palabra de Dios, era el arma de los impotentes para castrar a los poderosos, para hacer que los fuertes se sintieran culpables de su propia fuerza, para que los sanos se avergonzaran de su propia salud. Era una moral nacida del no a la vida, una moral de rebaño que busca la igualdad en la mediocridad, la seguridad en la obediencia. Cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto, no, está haciendo una simple afirmación atea. Está anunciando el derrumbe de todo este sistema de valores. Si no hay un juez celestial que garantice estas reglas, entonces todo el edificio moral se queda sin cimientos. Las palabras bueno y malo pierden su significado trascendente y se revelan como lo que siempre fueron, herramientas humanas, creadas por ciertos humanos para controlar a otros. La pregunta que Nietzsche nos lanza a la cara y que resuena hasta hoy es aterradora y liberadora. Ahora que el pastor ha desaparecido, ¿seguirás obedeciendo como una oveja o te atreverás a crear tus propias leyes? Capítulo 3. Cioran y el escepticismo absoluto. La risa amarga ante la farsa moral. Después del martillo de Nietzsche, llega la guillotina de Émile Cioran. Si Nietzsche diagnosticó la enfermedad de la moral occidental, Cioran es el forense que se ríe amargamente durante la autopsia. Para este filósofo rumano del exilio y el insomnio, la moralidad no es solo una ilusión creada por el poder, es una farsa cósmica, una broma de mal gusto que los humanos se toman con una seriedad ridícula. Cioran nos mira desde el abismo de su lucidez y ve a la humanidad como una especie que necesita desesperadamente inventarse verdades para poder soportar el sinsentido radical de la existencia. Las religiones, las ideologías políticas, los sistemas filosóficos y por supuesto los códigos morales no son más que ficciones tonificantes. Son cuentos que nos contamos para no volvernos locos, para tener la ilusión de que hay un orden, un propósito, un guión en este universo indiferente. Cioran diría que un carnicero que discute sobre la inmortalidad del alma o un político que habla de justicia eterna son escenas de una comedia grotesca. Nos aferramos a conceptos como el bien, la justicia, el deber, con la misma fe ciega con la que un niño se aferra a un oso de peluche en la oscuridad. Creemos que estos conceptos son reales, objetivos, sólidos, pero para Cioran son solo palabras, vibraciones en el aire, manchas de tinta en un papel. La historia humana, con sus cruzadas morales, sus guerras santas y sus revoluciones justicieras, no es la prueba de nuestra nobleza,
sino de nuestra infinita capacidad para el autoengaño. Matamos, morimos y nos torturamos en nombre de abstracciones que nosotros mismos hemos inventado. La perspectiva de Cioran es tan radical que roza la locura. Él no se detiene en criticar una moral específica como la judeocristiana. Critica la idea misma de creer en algo. Para él, tener una convicción moral es una forma de vulgaridad intelectual, una falta de imaginación. El verdadero sabio no es el que encuentra la moral correcta, sino el que entiende que todas son igualmente falsas e igualmente necesarias para quienes no soportan la verdad del vacío. Su risa no es una risa de alegría, sino una risa de desesperación lúcida. Es la risa de quien ha visto detrás del escenario y ha descubierto que los actores, el director y el público son los mismos idiotas perdidos. Nos enseña que el fanatismo, la raíz de los peores males de la humanidad, nace siempre de una certeza moral. Nadie es más peligroso que aquel que está convencido de tener la razón. El escéptico, el que duda de sus propias verdades, es incapaz de tiranizar a nadie. ¿Te has sentido alguna vez un extraño en este mundo, como si fueras el único que ve el absurdo detrás de la seriedad de los demás? Comparte en los comentarios cuál fue el primer valor sagrado del que te atreviste a dudar. Tu historia puede ser un refugio para otro escéptico solitario. Capítulo 4. El peso de la libertad. Soledad y angustia en el mundo postmoral. Hemos seguido a nuestros 3 guías hasta el borde del abismo. Hemos visto cómo la moral puede ser un sentimiento frágil con Schopenhauer, una herramienta de poder con Nietzsche y una farsa cósmica con Cioran. La consecuencia lógica es un derrumbe. Las paredes que nos protegían, las reglas que nos guiaban, los mapas que nos decían hacia dónde ir, todo yace en ruinas. Y en medio de los escombros estamos nosotros, solos. Y esto, amigos míos, es el verdadero núcleo emocional de este viaje. Este es el momento de la verdad existencial. Se habla mucho de la libertad, se la anhela, se lucha por ella, pero nadie nos prepara para su peso aterrador. La libertad que nace de la muerte de la moral absoluta no es la libertad alegre de un niño en un parque de diversiones, es la libertad vertiginosa de quien es arrojado al océano en mitad de la noche, sin brújula y sin tierra a la vista. El primer sentimiento que nos embarga es una soledad profunda. Mientras los demás siguen jugando el juego, hablando de lo bueno y lo malo con una certeza envidiable, tú te has convertido en un extranjero en tu propia cultura. Escuchas las conversaciones, entiendes las palabras, pero ya no compartes el significado. Te sientes como un actor que ha olvidado su guión mientras todos los demás recitan sus líneas a la perfección. Esta soledad no es solo social, es cósmica. Es la sensación de que no hay nadie en el universo que pueda decirte, lo estás haciendo bien. No hay padre, no hay Dios, no hay ley natural. Estás solo con tus decisiones. Y de la mano de la soledad viene la angustia. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, heredero de este pensamiento, decía que estamos condenados a ser libres. Condenados. Porque cada elección que haces no es solo para ti. Al elegir, estás afirmando un valor. Estás diciendo, esta es la forma en que un ser humano debería vivir. Eres responsable no solo de tu vida, sino de la imagen de la humanidad que creas con tus actos. Sin un manual de instrucciones, cada decisión se carga de un peso insoportable. ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Debo terminar esta relación? ¿Debo decir esta verdad dolorosa? Ya no puedes buscar la respuesta en un libro sagrado o en un código ético. La respuesta, y toda su responsabilidad, está dentro de ti. Este es el vértigo del Creador. Es fácil ser una pieza en el engranaje, seguir el camino trazado. Lo difícil, lo que produce náuseas, es tener que trazar el mapa mientras caminas por un territorio inexplorado. Muchos, ante esta angustia, retroceden. Prefieren la seguridad de las viejas cadenas a la intemperie de la libertad. Vuelven a la iglesia, al partido, a la ideología, a cualquier cosa que les quite de encima la carga de pensar y decidir por sí mismos. Pero para quienes ya han visto detrás del velo, no hay vuelta atrás. Capítulo 5. El despertar del
Criador de valores. La respuesta de Nietzsche ao caos justo. Cuando la angustia amenaza con paralizarnos en el nihilismo, en la creencia de que nada importa, Nietzsche nos ofrece una salida. Pero no es una salida hacia atrás, hacia la comodidad de las viejas ilusiones. Es una salida hacia adelante, hacia arriba. Es la transformación más difícil y gloriosa de todas. Dejar de ser una criatura para convertirte en un creador. Aquí es donde Nietzsche introduce su concepto más famoso y, a menudo, más malinterpretado, el Übermensch, el superhombre o mejor traducido, el Alem do Homem. El Übermensch no es un tirano rubio ni un ser con superpoderes, es un ideal, una meta. Es el ser humano que, tras comprender que Dios ha muerto y que todos los valores tradicionales han perdido su fundamento, no cae en la desesperación, sino que asume la tarea más grande de todas, crear sus propios valores. Imagina la vida como un desierto. El camello es el espíritu que soporta las cargas más pesadas. Acepta los tú debes de la sociedad y la tradición. Carga con el peso de la culpa, el deber y la moral heredada. Atraviesa el desierto con obediencia, pero en lo más profundo del desierto, el camello puede transformarse en león. El león es el espíritu de la rebelión. Ruge un yo quiero frente a los tú debes. Destruye los viejos ídolos, lucha por su libertad, conquista su propio espacio. Es una etapa necesaria de negación y destrucción, pero la libertad del león es solo una libertad de algo. Todavía, no es una libertad para algo. La transformación final, la más rara y difícil, es la del león en niño. El niño es inocencia y olvido. Es un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma. El niño dice sí a la vida. No necesita rebelarse porque ya es libre. No necesita destruir porque su naturaleza es crear. El niño inventa sus propios juegos, sus propias reglas, sus propios valores. Este es el Übermensch. Crear tus propios valores no significa caer en un capricho egoísta de hago lo que me da la gana. Por el contrario, es una disciplina mucho más exigente que la obediencia. Significa examinar cada impulso, cada deseo, cada creencia y preguntarte, ¿esto afirma la vida? ¿Esto me hace más fuerte, más profundo, más completo? ¿Es este un valor por el que estaría dispuesto a vivir mi vida una y otra vez, por toda la eternidad? Esta última pregunta es la prueba de fuego de Nietzsche, su idea del eterno retorno. Vive de tal manera que desees revivir cada instante de tu vida infinitas veces. Si pudieras aceptar cada alegría, pero también cada dolor, cada vergüenza y cada error, como parte necesaria de tu obra de arte, entonces has creado un valor que es verdaderamente tuyo. Este es el despertar. Es darse cuenta de que el lienzo de tu vida está en blanco. Puedes seguir pintando con los colores y las formas que otros te dieron, o puedes atreverte a mezclar tus propias pinturas y crear una obra maestra que solo tú podrías haber concebido. Si la idea de convertirte en el artista de tu propia vida enciende una chispa en tu interior, regálale un like a este video, que sea un símbolo de tu compromiso con tu propia creación. Capítulo 6. Vivendo auténticamente no absurdo. Encontrando paz en respuestas finais. Hemos viajado por la demolición de la moral y hemos vislumbrado la posibilidad de convertirnos en creadores. Pero, ¿cómo se vive esto en el día a día? ¿Cómo caminamos, trabajamos y amamos en un mundo que hemos reconocido como absurdo, sin garantías finales? Este es el capítulo de la sabiduría práctica, el puente entre la filosofía abismal y nuestra existencia cotidiana. La respuesta no está en encontrar un nuevo sistema, sino en cultivar una nueva actitud, la autenticidad radical. Vivir auténticamente en un mundo sin moral absoluta significa, en primer lugar, una honestidad brutal consigo mismo. Significa dejar de mentirte, dejar de pretender que crees en cosas que no crees, que valoras cosas que no valoras, o que quieres una vida que en realidad no deseas. Requiere un autoexamen constante. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? ¿Para complacer a otros? ¿O porque resuena con la verdad más profunda de mi ser? Esta honestidad es dolorosa. Te obligará a tener conversaciones difíciles,
a tomar decisiones que decepcionarán a otros y a abandonar caminos que, aunque seguros, te estaban matando lentamente por dentro. Como dijo Heidegger, otro pensador de esta línea, la mayoría de la gente vive en un estado de caída, perdiéndose en el se dice, se hace, se piensa. La autenticidad es el coraje de salir de ese anonimato y asumir la responsabilidad de tu existencia única e irrepetible. En segundo lugar, vivir auténticamente implica encontrar tu propio sentido, no esperar que te lo den. Si el universo no tiene un propósito inherente, eso no es una tragedia, es una liberación. Significa que tienes el privilegio de asignarle tu propio significado. Para algunos, el sentido puede encontrarse en la creación artística, como proponía Nietzsche. Para otros, en la búsqueda del conocimiento. Para otros, en la profunda conexión con un puñado de seres queridos, un eco de la compasión de Schopenhauer, pero elegida conscientemente. O quizás, como sugeriría Camus, el sentido se encuentra en la propia rebelión contra el absurdo, en abrazar plenamente la vida, con toda su belleza y su dolor, sabiendo que no tiene un significado final, y amarla precisamente por eso. Tu propósito no es un tesoro escondido que debes encontrar, es una catedral que debes construir día a día con cada elección consciente. Finalmente, esta forma de vida requiere una dosis de lo que Cioran, a su pesar, practicaba. Una ironía compasiva, una capacidad de tomarse la vida en serio, pero no demasiado, de luchar apasionadamente por tus valores, pero recordando que son tus valores, no verdades cósmicas. Esto te permite actuar con convicción sin caer en el fanatismo. Te permite amar profundamente sin la ilusión de la permanencia. Te permite, en última instancia, perdonarte a ti mismo y a los demás por ser criaturas imperfectas y perdidas en un universo incomprensible. ¿Cuál es ese valor fundamental, esa única cosa que, si la quitaran de tu vida, sentirías que ya no eres tú mismo? Atrévete a escribirlo en los comentarios. Declarar tu valor más profundo es el primer paso para vivir por él. El coraje de vivir sin muros. Tu brújula interior. Hemos llegado al final de nuestro viaje, y el paisaje a nuestro alrededor ha cambiado. Las viejas certezas morales, expuestas por Schopenhauer, Nietzsche y Cioran, se muestran ahora no como montañas eternas, sino como muros construidos por manos humanas. Muros que, si bien ofrecían una falsa sensación de seguridad, también nos mantenían prisioneros. Derribarlos es un acto de coraje que nos deja a la intemperie, enfrentados a la soledad, la angustia y una libertad vertiginosa. Pero también nos abre un horizonte infinito de posibilidades. La gran lección de estos tres pensadores sombríos no es una invitación al cinismo o a la anarquía moral. No se trata de que todo vale. Al contrario, cuando se descubre que la moralidad externa es una ilusión, la responsabilidad se vuelve aún mayor y más personal. Si no hay reglas externas, entonces cada una de tus acciones, cada una de tus palabras, deben nacer de un lugar de profunda integridad interna. La pregunta ya no es ¿qué debo hacer?, sino ¿quién elijo ser? Ya no buscas la respuesta en un libro o en una autoridad. La brújula está dentro de ti. Es tu capacidad de compasión, tu voluntad de crear valor, tu honestidad radical contigo mismo. Vivir sin la ilusión de la moralidad es difícil. Requiere una vigilancia constante, una fuerza interior inmensa y la valentía de ser tu propio juez. Pero es el único camino hacia una vida verdaderamente auténtica. Es el camino para dejar de ser una copia y convertirte en un original. Es el arte de bailar al borde del abismo, no con desesperación, sino con la gracia de quien ha aceptado la terrible y maravillosa verdad de su propia libertad. El secreto sombrío de estos tres genios es, al final, una luz deslumbrante. Eres más libre de lo que jamás te atreviste a imaginar. Ahora, la única pregunta que importa es, ¿qué harás con esa libertad? Si este tipo de reflexiones profundas son el alimento que tu alma necesita, te invito una vez más a suscribirte al canal. Tu presencia en esta comunidad es la señal de que no estamos solos en esta búsqueda. Hagamos de este espacio un refugio para las mentes que no temen preguntar.